porque llega urgencias, el doctor dice, oh, estoy sospechando apendicitis. No, usted mató a todos, ¿no, Santiago? Ahora, no vayan al laboratorio. 3 días así, le da peritonitis y se muere como el cuarto. Entonces, sí. Entonces, dice el cirujano, dice, bueno, pero por mis signos, yo veo que tiene, pero voy a mandarle una prueba que me indique en realidad si tiene esa inflamación tan severa. Entonces le va a mandar una proteína C reactiva. Que es una prueba que tiene este nombre, ya la hemos hablado, en inmunidad innata, reactante de fase aguda. La pasaron por muy rápido, está en un cuadro de inmunidad innata donde está complemento, péptidos antimicrobianos, defensinas, ahí está esta señorita, porque hace parte de la inmunidad innata. Es que ella se aumenta a las 6 horas. Ustedes quieren determinar la concentración, la cantidad, el exceso que hay de esta proteína C reactiva. ¿Qué muestra le van a tomar al señor? Sangre, muy bien, sangre. Entonces tengo acá el señor enfermito y le voy a sacar ¿qué cojo de la sangre? ¿El suero o los glóbulos? Si es como las defensinas, es soluble, es como el suero. Entonces le voy a coger el suero. Eso es lo que yo quiero determinar, ¿no es cierto? Proteína C reactiva. Entonces, ¿quién es su antígeno? Bueno, la proteína C reactiva es su antígeno, es lo que ustedes quieren determinar. ¿Sí? ¿Qué necesito? ¿Cuál anticuerpo? ¿Cómo se llama el anticuerpo que tienen que comprar? Un anticuerpo contra la proteína C reactiva. ¿Qué hago? A ver, ¿a quién particulamos? Al anticuerpo. Es que ya podían Nata, pero muy bien. Bien, acá está el dibujo. Entonces, particulé la bolita verde, el látex que tiene todo el anticuerpo. Y los rombos rojitos es ¿quién? Proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda que se libera en el hígado en inflamaciones severas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de reacción de aglutinación es? Indirecta. Ahora Chicos, entonces la proteína C reactiva, según el inserto, ¿cierto? Que yo se lo subí en una carpetita. Igual hoy les traje para que puedan hacer la práctica. Las pruebas tienen algo que se llama sensibilidad, ¿cierto? Y esa sensibilidad se refiere a la capacidad de hasta donde la profe nos mencionó lo de SAR, ¿cierto? Una prueba tenía capacidad de 10 copias y otra de 100, ¿cierto? Porque una prueba es más sensible que otra. Entonces, en el caso de esta prueba de aglutinación de PCR, tiene la capacidad de detectar valores mínimo de 6 miligramos por litro, ¿cierto? Entonces, si en el paciente tengo 6 miligramos por litro o más, yo voy a ver aglutinación. Si hay 4 miligramos por litro, ¿veo aglutinación? No, porque la prueba no tiene esa capacidad. ¿Reporto como negativo si no veo aglutinación? No. ¿Hay negativo o hay 4? ¿Qué tal que haya 4 y yo puse que no hay nada? Entonces, ¿cómo vamos a reportar? Entonces, si hay ausencia de aglutinación, no reporto como negativo, sino reporto la concentración de la proteína C reactiva en la muestra es menor a 6 miligramos por litro. ¿Y por qué pongo 6 miligramos por litro? Porque ese es el límite de detección que tiene esa prueba, ¿cierto? Y si yo veo aglutinación, ponemos la concentración de la proteína C reactiva en la muestra
¿cierto? Si ustedes leen el inserto, cuando yo veo aglutinación, yo puedo hacer diluciones de esa muestra, ¿cierto? El inserto me dice cómo hacerlas, no tengo que analizar, ustedes tienen que entender, pero el inserto me dice tanto de solución salina, tanto de muestra, tanto de reactivo, el resultado que le dé multiplíquelo por este factor. Y yo le puedo decir al médico, mire, este paciente tiene 20 miligramos por litro de proteína C reactiva. Entonces, las pruebas de aglutinación pueden ser cualitativas o cuantitativas, ¿cierto? Porque yo puedo decir, yo no voy a aglutinación, pero también me puedo acercar a una concentración. ¿Listo? En este caso no vamos a hacer diluciones, porque diluciones vamos a hacer con otra prueba de aglutinación la próxima semana. Esta vez solo vamos a observar, a observar la prueba de aglutinación. Y mire que eso que está diciendo Nata, aquí en el caso clínico que les puse se aplica re bien. Sí. ¿Cómo ustedes creen que le estaría dando a este niño que llegó con todos esos síntomas de que no se podía ni levantar del dolor, fiebre y todo lo que les mencioné? ¿Cómo creen que le daría la concentración? Pero imagínense un número. 10. 20. Digamos que le da 10, 20. 15. Miren la que se aproximó, 1500. Creo que usualmente es como 300. Que le dan esos pacientes estarían como en 300. Ya el médico. Mire, si a un paciente le da 300, eso es que señorita ahora me la sale a decir quién ya. ¿Sí? Pero si usted le informa 32, Hay tiempo. dejémoslo ahí 4 horas más en la Ahí evaluación. Vamos. Tiene una Sí, relevancia la clínica. importancia de que ustedes lo hagan bien, porque eso tiene una implicación directa sobre el paciente. ¿Sí? Hay otros fenómenos que ocurren ahí cuando hay mucha concentración de algo, pero eso lo vamos a ver en otra práctica para que no nos saturemos hoy. ¿Listo? Por ahora lo importante es que sepamos esto. Entonces ya sabemos cómo vamos a reportar. ¿Listo? Para proteína C reactiva es 6 miligramos por litro. 6 miligramos. Si da aglutinación, informan mayor de 6. Que no es lo ideal que ustedes le informen eso a un doctor, porque ya les estoy explicando que es muy importante darle el número preciso. ¿Sí? Pero eso es la próxima semana. Dime. Pues es que yo tengo un conocido que fue al médico, pues tenía apendicitis y llegó con mucho dolor, pero le dijeron como que era gastritis y lo mandaron para la casa. Eso, pues luego le dio peritonitis, entonces volvió al hospital y menos mal pues pudo como operarse y está bien ahorita. Pero eso que, o sea, si llega con los síntomas y lo mandan así, es como porque no le darían pruebas o algo que Porque era un mal médico. Sí, porque usualmente los médicos son muy acertados en la semiología. O sea que solo con los síntomas y la intensidad, ellos ya dicen, fin, sí. Pero habrán otros que no la tienen clara y esos son los que, tanto los muy buenos como los malos, siempre deben apoyarse de esto, porque acá el cuadro hemático está mostrando en realidad la gravedad del paciente con la respuesta inmune. En el cuadro hemático podríamos estar viendo elevados los polimorfos nucleares neutrófilos, ¿sí? Y aquí en esta prueba, que esto es un redactante de fase aguda, de inflamación, de innata, esta estaría aumentada. Ahora, en ese momento habrán anticuerpos contra todas las bacterias de allá, ¿no? Porque eso es una cosa que le empezó hace 3 horas. Sí, entonces los exámenes de apoyo son muy importantes en esas situaciones. Y ustedes son los que van a dirigir esos exámenes de apoyo. Son los que van a dar los conceptos. Por eso lo tenemos que trabajar aquí por delante y por detrás del tema, ¿sí? Y que no me le olvide. Ahora, antes de Bueno, chicos, ya tenemos la hemaglutinación, PCR, ahora vamos a hacer otra que se llama antiestreptolicina, azovasto. Entonces resulta, un caso clínico para que se les quede. bueno, resulta que un Paciente de 22 años, sí, esa le da a los jóvenes. sí, pero Pero también puede ser abuelitos con los dolores articulares, pero más joven, como la población vulnerable. Ay, eso es lo de la
¿cierto? Que tener anticuerpos contra la streptolicina, que es una toxina, ¿cierto? Que segrega el Streptococcus pyogenes. Si yo me infecté con el estreptococo cuando tenía 17 años, me dio una amigdalitis, me dio un dolor acá en la garganta, estoy infectada por la bacteria. ¿Qué pasa conmigo? Empiezo a generar anticuerpos contra los antígenos de esa bacteria. Uno de los antígenos más importantes es la streptolicina O. Streptolicina O. Es una toxina, ¿cierto?, que segrega esta bacteria, segrega, y mi cuerpo la reconoce como un antígeno, yo genero anticuerpos, ¿cierto? Se ha relacionado que tener esos anticuerpos, ¿cierto? Yo me infecté a los 18, por ahí a los 20 empiezo con dolores articulares. Que haber estado infectada con esa bacteria y tener esos anticuerpos puede estar relacionado con algunas afecciones articulares. Entonces el médico empieza a descartar ciertas cositas en ese paciente, ¿cierto? Para ver si tuvo anteriormente la infección. ¿Vale? Y primero es esto porque lo último es que una persona de 22 años tenga artritis. Sí. Eso es raro. Eso es de más adultos, sí. Entonces es más factible que le hubiera dado un cuadro de faringitis por estreptococo y seguro que le pregunta, chico, usted en el último año usted le ha dolido la garganta, ha tenido un cuadro de faringitis. Uy, sí, doctor, muchas veces. Vamos a hacernos un asma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó a ese niño? A ese niño lo que le pasó fue que él le dio su faringitis, su amigdalitis, pero quedó con esos anticuerpos circulantes. Y esos anticuerpos circulantes encontraron antígenos que se le parecían a la streptolicina O en las articulaciones. Por Se eso llama a él- mimetismo molecular. Por eso a él le duele, ¿sí? Porque esos anticuerpos que eran contra la streptolicina O creen reconocer la streptolicina O en las articulaciones y empiezan a inflamar. ¿Sí? Sí, es como casi que un mimetismo. Sí, o sea, por mimetismo molecular. Entonces, ¿qué quiero ver en el paciente? Entonces, ¿qué quiero ver en el paciente? Los anticuerpos. La streptolicina O está después de un año. No, porque él ya se curó del estreptococo. ¿Qué quiero ver? ¿Y qué le tomo al paciente? ¿Dónde están los anticuerpos? ¿En los glóbulos rojos o en el suero? Suero. Entonces, ¿qué le tomo? Sangre total sin anticoagulante. Sí, quiero ver los anticuerpos. ¿Cómo se llaman esos anticuerpos que quiero ver? Anti-streptolicina O. Por eso es que se llaman anti-streptolicina O. Porque son anticuerpos contra la streptolicina O que pueden estar en ese paciente que tuvo una infección. ¿Qué me falta aquí? La streptolicina O. ¿Y qué es una? Toxina. Entonces, toca particular la streptolicina O. ¿Con qué la partícula? Con partícula de carbón, bueno, hay un Miren, montón. entonces ahí la tengo ya particular. Entonces, miren, ahí está. Está la partícula de látex, ¿cierto? Que es esta. Como que la cargue para que. ¿Y esto rojito qué será? La streptolicina O. ¿Y estos qué son? Los anticuerpos, ¿de dónde están? En el suero del paciente. ¿Listo? Sí, Entonces, en este caso, ¿qué particulé o quién actúa como antígeno? La streptolicina. Pero estoy buscando es un anticuerpo. Yo en el paciente puedo buscar antígenos o anticuerpos, ¿sí? Señor, Sí, pero ahora ya hay pruebas que también buscan antígenos, pero puedo buscar anticuerpos de dos tipos, IgM e IgG. Pero si quieren luego aún no sé cuándo. súper bien. ¿Listo, chicos? ¿Claro eso? ¿Súper claro? Súper bien. Listo, bueno. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer en el laboratorio? Igual tienen tiempo de aglutinación se puede componer de más de las pruebas que vamos a hacer hoy. Sin embargo, para no saturarnos y para que ustedes no esperen 15 días para hacer el informe de lo que hacemos hoy, hagan el informe. ¿Listo? Luego, si hacemos más la otra semana, hacen el informe de
acá se me olvidó decirles algo. Igual que el PCR, en ASO también es una prueba que me permite acercarme a la concentración. En este caso no es 6 miligramos por litro, sino es 200 unidades internacionales por mililitro, ¿cierto? Entonces, no hay aglutinaciones menor a 200 unidades por mililitro, si es mayor o igual a 200 unidades por mililitro. ¿Cómo era el PCR? 6 miligramos por litro. miligramos por litro. Ajá, y en ASCO Unidades internacionales de mililitros. son diferentes. Y en el quiz salen, entonces aprendan las unidades. Chicos, yo les subo esta presentación para que... ¿Listo? Entonces ahora vamos así.